Buenos días, hermanos. Pues esta mañana, hermanos, me tocó a mí. Estoy un poquito nervioso. Ténganme paciencia. Bueno, hermanos, seguimos en nuestro estudio de Romanos, de la carta a los Romanos. Y la semana pasada, hermanos, terminamos con un texto hermoso, Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta parte de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en la práctica, en las ricas verdades teológicas de los capítulos del 1 al 11. En la vida cristiana, la doctrina y el deber siempre van de la mano. Lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. Les recuerdo que Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto, alrededor del año 50, después de Cristo. Les escribe a cristianos que vivían en Roma, de ahí el título Romanos. En los capítulos del 1 al 11, Pablo explica la justificación por medio de la fe. En la primera parte de Romanos 1:11 contiene en su mayoría verbos indicativos que afirman una realidad, algo que ya está hecho. Habla de la realidad de que fuimos justificados por la fe. En la segunda parte, del 12 en adelante, en su mayoría encontramos verbos que primordialmente están en imperativo, es decir, mandatos. Es como si Pablo dijera que ha sido justificado por medio de la fe. Justificado es indicativo, es una realidad. Ahora vivan en santidad, imperativo, un mandato. Esto nos muestra que en esta parte es una sección práctica, no tanto teológica, como lo vimos en los capítulos del 1 al 11. Esta parte de Romanos nos muestra cómo poner en práctica nuestra fe. Aquí en el capítulo 12 nos muestra cómo debemos manifestar nuestra fe en la iglesia, en 4 maneras. La primera es: somete tu vida a Cristo, y está en el versículo 1. La segunda manera es: piensa de acuerdo con la Biblia, y está en el versículo 2. La tercera manera es: sirve conforme a tu don espiritual, versículos del 3 al 8. Y la cuarta es: muestra amor genuino, versículos 9 al 21. Hoy nada más vamos a ver 2, que son los primeros 2 versículos de Romanos 12. Hermanos, este es uno de los pasajes más conocidos, incluso es memorizado por muchos hermanos. Los invito a que vayan conmigo juntos a Romanos 12, versículos del 1 al 2, y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este día, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta gloriosa carta, Padre, que tú has traído a nuestras manos, Padre. Ayúdanos a que, Padre, nosotros podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes, Padre. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, Padre, sino hacedores, Padre. Sabemos y confiamos, Padre, que esa es una obra que tú puedes hacer, Padre, que solo está en tus manos. En tus manos ponemos, Padre, nuestras vidas, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Amén. La primera parte se titula: somete tu vida a Dios. En el versículo 1 dice así: así que, hermanos. Esta parte indica que lo que vamos a ver de aquí en adelante es basado en lo que vimos del capítulo 1 al 11. Así que, basado
en lo que vimos en los 11 capítulos pasados, os ruego, o mejor dicho, los exhorto, por las misericordias. ¿Qué quiere decir esto? Por las misericordias. Significa que en base a todas las misericordias que Dios nos ha dado, en los capítulos del 1 al 11, o mejor dicho, basado en lo que Dios hizo por nosotros, los exhorto por las misericordias de Dios y os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o mejor dicho, ofrezcan todo lo que son a Dios. Aquí Pablo está usando terminología del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Los israelitas manifestaban su adoración, si recuerdan, a Dios por medio de sacrificios. Pero ahora en el Nuevo Pacto, los cristianos ofrecemos adoración a Dios al presentarnos como un sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Pacto apuntaban a la vida, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor vino, vivió, murió y resucitó, ya cumplió a lo que estos apuntaban. Esas verdades del Antiguo Pacto se cumplieron en Jesús, de acuerdo a Colosenses 2, 16, 17. Entonces aquí en el capítulo 1, hermanos, Pablo le dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias que Dios nos ha dado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, este es su culto racional, que en una mejor traducción podría decir, esta es su adoración verdadera. En contraste a los sacrificios muertos que se ofrecían en el Antiguo Pacto, ahora en el Nuevo Pacto, Dios nos pide que entreguemos a Dios todo lo que somos. Aquí, hermanos, es donde entra la responsabilidad del creyente. Aquí es donde se manifiesta que el creyente es un creyente genuino. Aquí es donde se demuestra que el creyente ha entendido perfectamente el evangelio de la salvación. Noten que el texto dice santos, agradable a Dios. Esta es la adoración verdadera, hermanos. Santo quiere decir apartado del pecado, dedicados para servir a Dios. Este tipo de sacrificios, hermanos, es agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Racional, o se pudiera interpretar la palabra racional como lógica. Después de que Dios nos dio todo lo que nos dio en los capítulos del 1 al 11, lo lógico que deberíamos de hacer, hermanos, es esto, nada menos de esto. Es lo lógico. Lo que el texto nos está enseñando es que después de que has entendido todas las misericordias de Dios, lo lógico es que entregues todo a Dios. Lo lógico, hermanos, es que en base a todas estas verdades entreguemos nuestra vida en adoración a Dios. Esto es lógico y es racional. Entonces, ¿cómo debemos responder a esas misericordias que hemos estudiado por todo este tiempo en Romanos del capítulo 1 al 11? Respondiendo en obediencia total, absoluta. No guardando nada para nosotros. Ofrecernos como esclavos a nuestro Señor en base a sus misericordias. Y diría, bueno, ¿cuáles misericordias? Misericordias tales como habernos justificado por medio de la fe, habernos provisto al Señor Jesús para que muriera en nuestro lugar, misericordias tales como habernos librado del pecado, tales como habernos dado su Espíritu para que podamos dejar de pecar y obedecer a Dios. ¿Cómo respondemos a esas verdades? De que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para librarnos de estos cuerpos pecaminosos. Y mientras tanto, el Espíritu y el Señor oran por nosotros. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos? ¿Cómo respondemos a todas estas misericordias que Dios nos ha dado? Debido a que Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo,
a pesar de que no teníamos ni el deseo ni la capacidad de obedecer a Dios o buscarlo, porque amábamos más nuestro pecado, y tenemos la garantía de que lo cumplirá, así como hemos visto en los últimos meses, que va a cumplir todas las promesas hechas al pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Esto es impresionante, hermanos. ¿Cómo debemos responder en base a todas las misericordias brindadas a nosotros, que no éramos merecedores de ellas? Y eso es un punto muy importante, hermanos, que tenemos que entender, que nada de esto nosotros lo merecíamos, nada. Por eso es que debemos nosotros responder de esta manera, ofreciéndolo todo lo que somos a Dios. Hermanos, estas misericordias son las que nos motivan a alabar a Dios. Estas verdades tienen que motivar al creyente a presentarse como un esclavo a Dios. Por estas misericordias nos manda a presentar a nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, apartado del mal. El cuerpo tiene que ser presentado como un sacrificio vivo. Eso es lo que el texto está diciendo. Esto es un mandato, hermano. No es si quieres o no quieres, o si quieres la mitad o no. Es un mandato. No es pasivo, es mandato. Es lo lógico, es lo razonable. Después de que entendimos el Evangelio, después de que se nos predicaron todas estas verdades, lo lógico, hermanos, lo que es razonable, la acción razonable que el creyente tiene que hacer, es esto, no menos de eso. Miren lo que la misma Escritura nos dice. Los invito a que vayamos a Romanos 6. Vamos a regresar un poquito, esto ya lo vimos. Muchos de ustedes se van a acordar de cuando tocamos estos textos. Pero miren lo que vamos a ver aquí en Romanos 6, versículo 12 al 13. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Hermanos, aquí el texto te está dando la responsabilidad a ti. Hemos hablado bastante de cómo Dios es el que hace toda la obra. Y a veces tendemos a pensar, bueno, si Dios no me pone el sentir de que sirva en la iglesia, si Dios no me pone el sentir de que abandone estos pecados, pues es porque Dios no quiere, porque Dios no ha hecho la obra en mí. Hermanos, es tu responsabilidad. Aquí te está diciendo el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Ya me estoy saliendo yo, ¿verdad? Como si estuviera en un cuerpo glorificado. Es nuestra responsabilidad, hermano. No podemos estar pasivamente pensando que Dios te va a poner un sentir y entonces voy a dejarlo. Aquí te lo está diciendo. Si entendemos todas estas verdades tan grandes, si entendemos el Evangelio, si entendemos de lo que fuimos salvos, nuestra responsabilidad es obedecer la palabra. Si ustedes se fijan en el primer versículo, en el 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que está diciendo es que no permitamos que el pecado gobierne nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Una vez más, es nuestra responsabilidad. Y más adelantito, hermanos, en el mismo capítulo, si vamos al versículo 16, fíjense lo que dice el versículo 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia.
tengámonos ahí un poquito. Hermanos, dicen en mi pueblo que cuando solo hay dos opciones, dicen, en este mundo solo hay de dos aguas, dicen. Y aquí es que en este mundo o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. No hay punto intermedio. Y aquí el texto te lo está diciendo. Si tú te sometes como esclavo a alguno de estos dos, a esos dos vas a servir. Y fíjense lo que dice el 17. Y esto, para mí esto define todo el evangelio para mí. Pero gracias a Dios. No fue gracias a que yo me di cuenta, no, fue gracias a que yo vi cuál era la verdad, mi inteligencia, mi intelecto me llevó a ello. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Se fijan? Y si recuerdan cuando estudiamos esta parte, esta palabra entregados, en el original dice como que fuimos arrastrados. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, Él nos jaló y nos trajo a Él. Dice, y fíjense lo que dice el 18, y libertados del pecado, después de que Dios nos salvó, fíjense, responsabilidad del hombre, viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, esto es necesario. Esto es necesario que entendamos esto para que podamos vivir una vida en santidad. Es necesario. Les invito a que vayamos a ver Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 8. Fíjense bien. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, si no sabes cuál es la voluntad de Dios, ahí te respondió Pablo. La voluntad de Dios es que tú vivas en santidad. Fíjense bien, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pónganle bien atención a esto, hermanos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Noten, hermanos, que Dios no nos ha llamado, Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. Así que si rechazamos a lo que fuimos llamados, no estamos rechazando a hombre, estamos rechazando a Dios. Hoy en día, hermanos, en la iglesia, cuando un hermano exhorta a otro hermano a vivir en santidad, a apartarse del pecado, cuando un hermano exhorta a alguien a que se comprometa a lo que fue llamado, es ofensivo, hermanos. Es ofensivo decirle a un hermano que se someta a Dios, que sea obediente a Dios, que viva en santidad, que se aleje del pecado. Hermanos, rechazar a ese hermano que te está exhortando al bien, no estás rechazando a ese hermano, estás rechazando a Dios. Porque el hermano no se inventó eso. Fue Dios quien lo dijo. Tener un punto de vista superficial de la salvación desprecia la doctrina de la santificación. Cuando Dios salva a alguien, promete conformar a esa persona a la imagen de Cristo, de acuerdo a Romanos 8:29 y Filipenses 1:6. Vamos a ver Romanos 8:29. Les invito a ver Romanos 8:29. Fíjense bien lo que dice aquí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí está la obra de Dios. ¿Para qué los predestinó?
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, Dios no te salvó para que tú vivas como tú quieres y para que tú decidas qué está bien y qué está mal. No. Miren, Filipenses 1:6, les invito a que vayamos a Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. Hermanos, tenemos que ocuparnos en eso. Cuando digo ocuparnos en eso, me viene a la mente Filipenses 2, versículos 12 y 13. Los invito a que vayamos allá. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí le está hablando a hermanos que son obedientes. Porque aquí le está diciendo eso, que son obedientes aún más cuando Él no está. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo eso? Hay muchas personas que dicen que ese texto lo que está diciendo es que la salvación se puede perder. Eso no es lo que está enseñando el texto, hermano. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y este es un texto que les encanta a los hermanos que no les gusta que los reprendan, a los hermanos que no les gusta la exhortación. Dicen, Dios es el que produce el querer como el hacer, así de que no vengas y me digas nada a mí. No es así, hermano. Eso no es lo que el texto está enseñando. Lo que nos está diciendo aquí es que nos ocupemos de estas cosas. No nos está diciendo porque puedes perder tu salvación. No nos está diciendo eso, hermanos. Este versículo, para mí, es algo que me quebranta. El versículo 13 es algo que me trae quebranto a mí. ¿Saben por qué? Porque aún ni eso puedo hacer por Dios. Dios tiene que traer a mí un sentir para yo poder hacer. No deberíamos de tomar este texto y pensar que si Dios no ha hecho la obra, pues hay cuando Dios quiera. Hermanos, si tan solo recordáramos todas estas misericordias que Dios nos ha dado en estos 11 capítulos, pensemos qué freno tan potente sería esto contra el pecado. Dios no nos manda aquí a que hagamos sacrificios a Dios. Nos manda a que seamos nosotros el sacrificio, que vivamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de esta manera le adoramos en verdad. Sin embargo, hermanos, es muy triste que todos los días cedemos al pecado. Pero si tan solo pensáramos en esto continuamente, probablemente nos resistiríamos más al pecado. La segunda parte, hermanos, es piensa de acuerdo con la Biblia. Versículo 2. No os conforméis. En el versículo 1, Pablo nos dice que entreguemos todo lo que somos a Dios. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Versículo 2. No os conforméis. Es un imperativo, es un mandato. ¿Qué significa? No se formen conforme al patrón. No adquieran la forma de este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la manera de pensar del mundo. Se refiere a ideologías no cristianas. Se refiere a perspectivas. Se refiere, en resumen, a una manera de pensar no cristiana. Una manera de pensar no bíblica.
no está diciendo que te aísles de este mundo, sino que no te conformes con las maneras de pensar y de actuar de este mundo. Cuando Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo, está diciendo que no tengamos la misma manera de pensar de este mundo, que no tengamos los mismos deseos, que no tengamos las mismas metas de este mundo, los mismos valores de este mundo, sino más bien transformaos. Transformaos viene de la palabra griega metamorfó, que traducida en el español es metamorfosis. Esta palabra conota no solo un cambio en la experiencia externa, sino que el diccionario del idioma bíblico la define como cambiar, transformar la naturaleza esencial de algo. Los cristianos deberíamos manifestar a través de nuestra conducta exterior la transformación interior, hermanos, que ha ocurrido en nuestras mentes y voluntades. Cuando nacimos de nuevo, esto no se traduce en un acto singular, sino en la actividad y práctica diaria. Esto es una acción progresiva. Una mejor traducción para esto podría ser: déjense ser transformados. Note cómo se lleva a cabo eso en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento quiere decir manera de pensar. Otra vez, ¿cómo sucede esto? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Note que no dice renovaos por medio de la renovación de sus sentimientos. No dice eso, ¿verdad? Dios diseñó que fuéramos renovados por medio de la facultad de nuestro razonamiento. Por eso nos dio una revelación escrita. Pudo en su soberanía habernos transformado por medio de sentimientos. Pudo haber dicho, prepárate para ser transformado por medio de muchas experiencias y sentimientos que voy a traer a tu vida. Te voy a llevar por un río de emociones. Pudo haber dicho esto, pero no nos dijo esto. Entendimiento, no sentimientos. Él usa su palabra para conformarnos a la imagen de Cristo, para que pensemos y actuemos de una manera más parecida a la del Señor Jesucristo y obedezcamos de corazón su palabra. Vean juntos conmigo 2 Corintios 3:18. En este siguiente texto aquí Pablo está hablando de cómo él fue hecho ministro del nuevo pacto, y después de hablar de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, observen lo que dice. 2 Corintios 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, ahí está hablando de todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí dice, por tanto, nosotros todos. Nos dice aquí se está refiriendo a todos los creyentes, desde Moisés, los creyentes que fueron los que recibieron la carta, los creyentes de Corinto y todos los creyentes de todos los tiempos, hasta hoy. Todos los creyentes vemos la palabra de Dios sin velo, a cara descubierta, sin obstrucción alguna. A los creyentes del nuevo pacto, nada les obstruye poder ver y entender la gloria de Cristo. Mirando a cara descubierta, como a un espejo. ¿Qué significa cara descubierta? Como les dije, significa mirar sin velo, sin nada que nos obstruya. Sin incredulidad, sin dureza de corazón, sin dureza de pecado,
porque Dios ha transformado nuestros corazones. Por eso es que nosotros podemos ver la palabra de esta manera. Porque Dios ha quitado el velo, ha quitado esa obstrucción que hay enfrente de nosotros. Esa obstrucción que el pueblo de Israel tiene hoy. El creyente, el cristiano no la tiene. Noten, hermanos, cómo Dios quiere que tú y yo miremos este espejo, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios veamos la gloria del Señor y seamos transformados gradualmente de parecernos menos a Cristo a parecernos más a Cristo. Note cómo dice el texto, de gloria en gloria, en la misma imagen. Esto nos muestra, hermanos, que el cristiano tiene que parecerse más a Cristo cada día. ¿Qué pasa? El proceso es gradual, de por vida. Y el instrumento de la palabra de Dios, noten quién es el agente de este cambio. Noten al final del versículo 18, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el agente transformador que usa las Escrituras para transformarnos gradualmente a la imagen de Cristo. Para que cada día nos parezcamos menos a nosotros y nos parezcamos más a Cristo. Noten, hermanos, que si nosotros no tenemos un estudio de la Biblia, y noten que no estoy diciendo que lean la Biblia, porque yo he leído la Biblia. Estudiar la Biblia es otra cosa. Si no tenemos un estudio de la Biblia, hermanos, no podemos ser transformados. Cada vez que sintamos pereza en leer las Escrituras, hermanos, pensemos en esto, que si no lo hacemos, no podemos ser transformados gradualmente y parecernos cada día más a Cristo. No podemos hacer eso, hermanos. Si no hay un estudio de la Biblia, no puede haber una transformación. No puede. Ahora regresemos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto apunta a una renovación continua, algo que tiene que seguir por el resto de nuestras vidas. Tenemos que seguir renovando nuestro entendimiento. Tenemos que examinar todo lo que vemos, todo lo que oímos. Debemos examinar lo que les enseñan a nuestros hijos en las escuelas, lo que nuestros hijos dicen. Todo lo tenemos que examinar a la luz de las Escrituras. Tenemos que tener una mente renovada que no piensa igual que este mundo. Tenemos que tener la mente de Cristo, como lo dice. Les invito a que vayamos a 1 Corintios 2:16, hermanos. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjense lo que está afirmando Pablo aquí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos eso, hermano? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuál es la mente de Cristo? Tenemos 4 evangelios, hermano. ¿Los hemos estudiado aunque sea uno? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Hermanos, cuando buscamos la aceptación del mundo, perdemos el gozo que solo podemos encontrar en Cristo. Normalmente, el cristiano está en su vida tratando de agradar al mundo y tratando de agradar a Dios. No se puede, hermano. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan. Les invito a que vayamos a Juan 15, versículo 11. Dice así:
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La única manera del cristiano, hermano, que el cristiano tiene para estar dentro de ese gozo, es que sepamos estas cosas que Él ha hablado antes de que escribió esto. Y si escribo estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora regresamos otra vez a Romanos 2:12, al final del versículo. ¿Para qué es importante que seamos transformados por medio de razonar y entender la palabra? ¿Cuál es la meta de eso? ¿Por qué es importante no adoptar maneras de pensar de este mundo? Dice bien, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, esa pregunta la escuchamos todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Una mejor traducción sería para que examines de manera crítica, para examinar si es legítimo, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observen cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta a los ojos de Dios. Esto es conforme a los estándares de Dios, no conforme a los estándares humanos. Solamente de esta manera, no conformándote a este mundo, sino renovando tu entendimiento con la palabra de Dios, es la única manera en la que puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Solamente así puedes entender lo que Dios quiere. Esto podemos definirlo en dos maneras. El pastor ya lo ha explicado varias veces. Yo creo que él es mejor explicando esto que yo. La voluntad de deseo y la voluntad de decreto. La voluntad de deseo de Dios son esas cosas que Dios quiere que sean, pero no las lleva a cabo. Por ejemplo, Dios desea que no pequemos, pero aún así Dios permite que pequemos y aún así usa esos pecados para sus propósitos perfectos. Otro ejemplo podría ser que Dios quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos, pero en sus propósitos perfectos Él eligió solamente a un grupo de personas. La voluntad de decreto se refiere a que lo que Dios quiere hacer, Dios lo hace y punto. Ahora, hay que aclarar que la voluntad de decreto de Dios para individuos solamente puede saberse cuando pasa. Por ejemplo, podría decir, ustedes no sabían que la voluntad de Dios iba a ser que estuvieran aquí, pero aquí están, ¿verdad? Les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 10, versículo 29 y 30. Dice así: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El texto nos enseña, hermanos, que si Dios tiene contados incluso tus cabellos, ¿qué puede estar fuera de su mano? ¿Qué puede estar fuera de su voluntad? Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios es un Dios soberano. No es un Dios como los que el mundo pone, que no tienen control. Él es un Dios soberano. Noten que nada sale de sus manos. Él lo tiene todo en control. Más adelante, hermanos, en Romanos 15, 30 y 32, muy pronto vamos a llegar allí. Pero este es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, de la voluntad de Dios. En Romanos 15, 30 al 32 dice así, el apóstol Pablo, aquí en la carta a Romanos le está diciendo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Fíjense lo que dice el 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con nosotros. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, no sabía cuál era la voluntad de Dios. Él dice que si Dios quiere, estará con ellos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? Y no estoy hablando de la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra, sino en las decisiones que tomamos a diario. Entonces, vamos a ver 4 pasos para saber cuál es la voluntad de Dios. Estos 4 pasos se encuentran en estos 2 versículos de Romanos 12, capítulo 1 y 2. El primer paso, hermanos, si ustedes se fijan, al principio dice, así que hermanos. El primer paso, hermanos, es que tenemos que ser cristianos. Tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida si no eres cristiano. Tienes que ser salvo. Tienes que recibir al Señor, entregar tu vida a Él. El paso número 2, como lo que vimos, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios. En otras palabras, dedícate totalmente a Dios y no toleres el pecado en tu vida. Eso no quiere decir que no puedes, que puedas vivir una vida perfecta y sin pecado. Lo que está diciendo es que vivamos en un constante esfuerzo de no tolerar el pecado en nuestras vidas. Ese es el segundo paso, ¿no? El tercer paso es no te conformes a este sistema. Esto quiere decir, no adoptes las ideas, filosofías del mundo. No pienses, no veas la vida como la ve el mundo. No te conformes a este tiempo. Y el cuarto paso, renueva tu mente. En otras palabras, vive inmerso en el estudio y en la sumisión a la palabra de Dios. Ahí está en el versículo 2. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces, al final del versículo 2, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu mente conforme a la palabra de Dios. Ese es el cuarto paso, hermanos. Entonces, primer paso, tienes que ser salvo. Tienes que vivir totalmente para Dios. En el tercer paso, no pienses como piensa este mundo, sino conforme a la verdad bíblica. Cuarto paso, vive inmerso en la palabra de Dios. En otras palabras, estudiemos la palabra de Dios para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Solo de esta manera podemos alabar a Dios con nuestras vidas. Solo de esta manera podemos saber cuál es la voluntad de Dios, hermano. Que, como dice el texto, que es perfecta la voluntad. Que es agradable a Él. Hermanos, tendemos muchas veces a pensar que cuando se está predicando se trata de nosotros. En estos 11 capítulos, Pablo nos ha enseñado todas las misericordias de Dios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un hecho, ya está hecho. Y aquí, del capítulo 2 en adelante, vamos a ver cuál es la respuesta del hombre. Dios ya hizo su obra. Dios ya mandó a Cristo
Cristo ya hizo la obra redentora. Incluso Dios nos dio su palabra escrita. Ya está hecho. No se trata de nosotros, hermanos. Ahora se trata de Dios. De aquí en adelante vamos a ver cómo se trata de Dios. Hermanos, ya nos dio todo. Miren lo que dice Efesios 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que recibamos en este mundo, hermanos, no tiene comparación con lo que nos espera. Y para terminar, hermanos, como comencé con el versículo, Romanos 11:36, se los vuelvo a repetir para que le demos gloria a Dios por eso. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, más adelante vamos a ver cómo nosotros, en los versículos que siguen, vamos a ver en las próximas semanas cómo nosotros tenemos que servir a Dios con los dones que Dios nos ha dado. Les invito a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este momento, Padre. Gracias te damos, Padre, porque, Padre, tú has sido bueno con nosotros, Padre. Te damos gracias porque tú, Padre, aun aunque nosotros no estábamos en busca de ti, no teníamos ni la capacidad de buscarte, Padre, tú nos arrastraste a ti, Padre, y nos has salvado, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, cuál es nuestra responsabilidad, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscarte cada día más por medio de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a transformarnos por medio de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Gracias por la obra que has hecho en nosotros, Padre. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.